Amados amigos y hermanos que en esta mañana se conectan, muy buenos días, qué gusto estar una vez más con ustedes por medio de este canal virtual, compartiendo lo que creo yo Dios ha puesto en mi corazón por medio del estudio de la palabra de Dios y de la guianza del Espíritu Santo para mi vida y para transmitirlo con ustedes. Esta semana ha sido de grandes acontecimientos, de eventos históricos que han marcado la historia, valga la redundancia, pero no solo de nuestra nación, sino de todo el planeta, de todo el mundo. Pero va más allá, porque no solamente está marcando un evento histórico que trasciende a nuestra etapa, a nuestro escenario actual, sino a las generaciones futuras. Hablábamos, usted recuerda, sobre la legalización del aborto, que es una situación, un evento que viene de generaciones, como se dice en términos coloquiales, se viene cocinando desde generaciones pasadas, más o menos dos generaciones, les hablo aproximadamente desde hace unos ya casi 50 años, desde que empezó el movimiento hippie en los Estados Unidos en los años 60 aproximadamente, entre 50 y 60 años, y que viene a tener un resultado a la generación actual, pero no para esta generación. Las consecuencias de lo que se está sucediendo en este momento es para las generaciones que vienen más adelante, para los hijos, para incluso las personas jóvenes que en este momento todavía no han tenido un desarrollo familiar aún, sino que todavía pues no tienen hijos, no se han casado, van a vivir esas consecuencias de lo que está sucediendo, como por ejemplo lo de la legalización del aborto, pero también se está viendo las circunstancias con la guerra en Ucrania. Mire, este evento es bastante grave y es bastante llamativo, no solo por lo que está sucediendo como tal con la guerra, sino por la expansión que tiene en términos generacionales, económicos, internacionales y sobre todo espirituales. Entonces, yo quisiera pedirle a usted que se tome unos minutos de su tiempo para acompañarme en este mensaje, que tenga la mayor disposición del tiempo para que juntos podamos comprender un poquito más sobre lo que estamos viviendo actualmente. Para eso yo le pido que si puede y donde está cierre sus ojos y le diga conmigo: buen Dios y Padre, tú que todo lo ves, Señor, desde tu trono de gloria, Señor, tú que ves nuestro corazón y juzgas las intenciones de él. Hoy nos cubrimos con la sangre de Cristo y te rogamos, Señor, que seas tú, Señor, hablándonos a nuestra necesidad. Que no sean palabras humanas ni pensamientos individuales, Señor, sino que sea tu Santo Espíritu por medio del estudio de estos tramos de tu palabra, hablándonos a nuestra necesidad, Señor, llenando nuestra alma, enriqueciendo nuestro ser interior, Señor, y permitiéndonos conocerte un poco más. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo, y te rogamos que nos des humildad y entendimiento para enseñar y para aprender. Por Jesús oramos. Amén. Y es que mire que esta guerra de Ucrania, como yo les decía, demuestra la ambición, demuestra la condición más cruda del ser humano. No le puedo decir que es la condición más animal, porque los animales no se comportan así. Es la condición pecaminosa con la que se nace, es la condición pervertida que queda. Recuerda que hemos hablado de eso bastante. La creación de Dios con Adán y Eva era una creación pura, pero se tenía que meter el diablo en el escenario y viene y pervierte, daña, quita, introduce el pecado en la vida del ser humano, en la historia, en la existencia del ser humano. Introduce el pecado en forma de orgullo, en forma de mentira. Por eso a Satanás se lo conoce como el padre de mentira. Y Satanás es el ser más orgulloso que pueda existir,
¿sí? En todo el ámbito espiritual. Él se levantó en orgullo, recuerde lo que decía Ezequiel 28. Él vio lo que había hecho y dijo, soy igual a Dios, seré igual a Dios. Eso es el orgullo y es la ambición. Eso se ha ido, él lo transmitió a Eva a su esposo, y por medio de eso se fue transmitiendo por generación en la expansión. Por eso es que el apóstol Pablo dice, por cuanto fuimos todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? Por el pecado. Ahora somos restituidos. ¿Quiénes somos restituidos? Los que creemos en Jesús, los que le creemos en el testimonio de Jesús, los que creemos en la verdad que Él nos predicó, en que Él es Jesús, Señor nuestro. Nos arrepentimos de nuestros pecados, de nuestra manera de vivir, y decidimos seguir sus preceptos, creer en Él, confesarlo con nuestra boca, creer en nuestro corazón. Vamos a ser salvos, somos restituidos a la gloria de Dios, y por medio del estudio de la palabra de Dios vamos ganando nosotros una conversión que nos ayuda a practicar nuestra conversión, a practicar lo que nosotros creemos. Entonces, si esto sucede en nosotros, obviamente quienes están bajo la influencia aún de Satanás practican lo que Satanás les enseña. Y lo que estamos viendo a manera global no es más que esa lucha de ambiciones, esa lucha de maldad que demuestra la condición pervertida del ser humano. Rusia no tiene ninguna necesidad económica, no tiene ninguna ambición que pueda necesitar de Ucrania más que el querer tener más y más. Entonces está utilizando a los grupos pro Rusia o pro rusos, a los grupos como usted los debe escuchar en las noticias, que los llaman los separatistas, que son dos países, Bielorrusia, bueno, no recuerdo bien los nombres, son dos países que hacen parte, que se independizaron, perdón, corrijo, son dos ciudades que hacen parte de Ucrania, pero ellos no se reconocen ucranianos. Imagínense, es como que si aquí en Colombia diga Caldas, diga Cundinamarca, no, nosotros no somos colombianos, nosotros queremos ser venezolanos. Y entonces vamos a empezar una guerra para que nosotros seamos venezolanos. Es lo que está sucediendo en Ucrania. Rusia no los podía reconocer a ellos, no podía hacer esto viene de hace muchos años. No podía hacer nada más que apoyarlos de palabra. Pero estos dos departamentos, estas dos ciudades, no recuerdo el nombre, me disculpa, lo puede investigar usted también, ya lograron, por medio de una guerra interna, lograron independizarse de Ucrania, y siendo países independientes han pedido ayuda a Rusia para independizar al resto del país de Ucrania. Pero el pedir ahora como países independientes, Rusia ya los puede apoyar militarmente, y es lo que está haciendo. Por eso Putin dijo, estamos ayudando a los separatistas, ¿sí? A los que se separaron de Ucrania. ¿Por qué? Por ambición, porque no es querer el país libre, independiente, sino hacerlo parte de Rusia para que empiece a crecer. De repente aparecen otro tipo de países alrededor, como Lituania, Birmania, algunos de los que antes pertenecían a la antigua Unión Soviética, y dice, nosotros queremos ser parte también de la OTAN. Y Rusia les dice, si ustedes son parte de la OTAN, yo voy a mandar un ataque similar como el que está pasando con Ucrania hacia ustedes. Países que no pueden hacerle frente a Ucrania. Solo le doy una cifra. Ucrania tiene 800 helicópteros de guerra. Rusia tiene 18,000. Armamentísticamente no puede hacerle frente. Pero esto lo que nos demuestra a nosotros, lo que yo quiero llegar, al punto que quiero llegar, es lo que se mueve en el corazón de las personas. Y es que leyendo un poco la palabra de Dios, dice en Filipenses
En el capítulo 2 dice, el capítulo 2 verso 12: queridos hermanos, yo estaba con ustedes, siempre me obedecían. Ahora que estoy lejos, deben obedecerme más que nunca. Por eso, con respeto y devoción a Dios, dedíquense a entender lo que significa ser salvados por Dios. Y el verso 3 dice, porque es Dios quien nos motiva a hacer el bien y quien nos ayuda a practicarlo, y lo hace porque así lo quiere. Entonces, el bien que nosotros pensamos hacer y que la humanidad piensa hacer, si no está influenciada por Dios, da como resultado lo que hemos visto en los eventos de esta semana. Por ejemplo, la legalización del aborto, que no tiene fundamento, no tiene ningún fundamento lo que acaban de hacer. ¿Por qué? Porque en Colombia ya había una ley que especificaba 3 casos puntuales en caso de querer abortar, que era malformación del feto, en riesgo la vida del feto o de la mamá, y por violaciones, ¿sí? Entonces, ahora ya es legal hacerlo hasta las 24 semanas, porque sí, sin ningún, solo por aumentar el bienestar, el sentimiento propio. Lo que vemos en Ucrania no es más que eso, es la ambición políticamente, en la geopolítica, en la geoeconomía. No hay una motivación para que Rusia esté haciendo lo que está haciendo en contra de Ucrania. No hay ninguna motivación, salvo la ambición. Y estos son sentimientos. Este es el punto que quiero tratar contigo. Es que dice el verso 13, porque es Dios quien los motiva a hacer el bien y quien los ayuda a practicarlo, y lo hace porque quiere. La versión Reina Valera que usted conoce es más habitual, dice, porque Dios es el que en que vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces entendemos que el querer es un sentimiento, ¿sí? Es un sentimiento que nos lleva a tomar una decisión de hacer o de no hacer. Ese sentimiento no lo puede hacer nadie más por ti, eso está dentro de ti. Esa es una decisión tuya y mía, por supuesto, de cada individuo. Entonces, ese sentimiento debe estar influenciado por nuestra fe, debe estar influenciado por lo que nosotros creemos. Por eso en el verso 12 dice, dedíquense a entender lo que significa ser salvado por Dios. Porque no logramos comprender muchas veces cuál es nuestra posición como cristianos. ¿Recuerda lo que hablábamos el viernes? El maestro decía, no te pido que los quites del mundo, guárdalos de él. Cuando nosotros entendemos nuestra posición, entendemos lo que significa ser salvados, nuestra postura debe ser diferente. Nuestro querer, nuestro sentimiento debe ser diferente para todo. Frente a las generaciones que van a sufrir la reacción de lo que estamos viendo ahora, así como en el ámbito espiritual. Porque, amado amigo y hermano, todo lo que estamos viendo siguen siendo señales. Usted podrá decirme, no, es que yo no creo que el fin del mundo, como lo llaman, el Armagedón, o que Cristo vuelva pronto. Eso es independiente de que si usted lo cree o que si yo lo creo. Eso va a suceder, esa es una verdad. Es bueno que si usted lo cree, pues como dicen, ¿no? Soldado advertido no muere en batalla. Entonces, si usted lo cree, le va a ir mejor, ¿sí? Porque va a poder entender lo que está sucediendo. Va a poder llevar una vida con la claridad de lo que es nuestra fe. Entonces, el sentimiento que hay en nosotros debe ser influenciado por Dios. ¿Cómo es influenciado por Dios? Por medio del entendimiento de lo que significa ser salvo por Dios. Y esta es una buena pregunta, ¿no le parece? En esta mañana sería una buena pregunta que podríamos hacer, empezarnos a incomodar con eso. A ver, ahí donde usted está, pregúntese, ¿entiendo realmente lo que significa ser salvo por Dios? ¿Entiendo realmente lo que significa ser salvo por Dios?
Es bastante profundo esto porque a veces no tenemos la conciencia. Se necesita fe para hacerlo, para entender. Se necesita persistencia, ¿sí? En este mismo momento, Dios está poniendo las cosas, tal vez ahí donde tú estás, las está poniendo más claras para que tú puedas ver, para que tú puedas hacer. Pero este sentimiento, esta decisión depende de ti exclusivamente. ¿Y por qué yo te hablo de esto, de la guerra? Porque este es un buen ejemplo lo que estamos viendo, porque podemos ver de manera macro todo lo que sucede en el planeta a raíz de una decisión, a raíz de un sentimiento, a raíz de la fe que uno tiene. Porque fe es la convicción de lo que esperamos, es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos. Pero cada quien pone su fe en lo que quiere. Nosotros hemos decidido poner nuestra fe en el Dios vivo, en el Dios de Israel, ¿sí? En Jesucristo que vino, se despojó, se hizo hombre y murió en la cruz pagando el precio que a nosotros nos correspondía pagar, el precio del pecado. Y con su muerte y por medio de la fe en la gracia del Hijo de Dios nos restituyó a la gloria de Dios. Entonces, Satanás nos hizo destituirnos por medio del pecado. Jesús, por medio de su paga en la cruz, nos restituyó. Pero esa decisión la tomas tú. Esa decisión es personal. ¿En qué vas a creer? Mira entonces, esto que vemos en Ucrania, por ejemplo, esto que vemos con el aborto, ¿sí? Y todo lo que hemos venido viendo con la pandemia. Ahora Bill Gates, que es aparte pues de ser uno de los hombres más ricos del mundo, es uno de los más grandes filántropos del mundo. Ha dedicado casi el 50% de su fortuna a investigar, buscar curas para las enfermedades y dice que es inminente una nueva pandemia, que va a suceder una nueva pandemia. Todo esto el maestro nos lo enseñó en Mateo 28, en donde dice oirán de guerras, de rumores de guerras, de enfermedades, de terremotos, de huracanes. Mire, aquí nomás, hace, qué sé yo, unas 2 semanas hubo un deslizamiento de tierra y hubieron creo que 4 o 5, no más muertos, como 9 o 10 muertos en Pereira, en Dos Quebradas. Y aquí en esta semana hubo también un deslizamiento en el barrio Centenario y murieron 3 personas también. Y más situaciones, y han habido temblores y todo eso son señales. Entonces, todo esto que está sucediendo nos lleva a nosotros a tener una postura y a tener una convicción. Entonces, ¿qué está pasando en nosotros? ¿Por qué? Porque depende de nosotros el entendimiento de lo que es ser salvos, de lo que hablábamos el viernes, cuando el Señor les dijo, guárdalos del mundo, de lo que es estar guardados en el mundo, ¿sí? De seguir en el mundo. Cuando nosotros tenemos esta decisión, comprendemos lo que significa ser salvos, entonces nosotros nos convertimos en seguidores de Cristo, en cristianos auténticos, verídicos, verdaderos. La palabra de Dios siempre nos pide autenticidad, nos pide coherencia. Por eso dice que tu sí sea sí y que tu no sea no. La palabra de Dios nos lleva por medio de la exposición continua a sacar, a desterrar de nosotros la tentación, por ejemplo, de culpar a otras personas de lo que nosotros hemos hecho mal. Entonces se da cuenta lo que hablábamos al inicio. Los separatistas simplemente quieren hacer su voluntad. ¿Cómo quieren hacer su voluntad? Ellos se independizaron, se les permitió que se independicen, pero ahora no les basta con ellos estar independizados. Ellos quieren que Rusia los ayude a tomarse Ucrania para que se los entregue a ellos.
tontamente pensando que Rusia está invirtiendo toda esa cantidad de fuerza militar, económica, echándose enemigos encima y sanciones solo por darle el gustico a ellos y por amistad, ¿sí? Porque es que ellos son los malos. Entonces, eso lo que demuestra es esa tentación de echarle la culpa a los demás. No nos vayamos tan lejos a Rusia, volvamos a nuestro país. ¿Qué está pasando acá? Los grupos guerrilleros culpan al gobierno de su condición de maldad. En esta misma semana miraba un video en la carretera de que lleva desde Nariño, desde Pasto a Tumaco, hasta la costa del sur del Pacífico, del suroccidente. Y miraba como en un video a un hombre, por más de que le ruega, le suplican, lo bajan de su carro, una camioneta, que se nota que llevaba productos para, qué sé yo, comercializar, para surtir, para proveer, iba cargada de mercancía y simplemente se la explotan, se la incendian. ¿Por qué? Porque sí. Y esa es la lucha que dan ellos por el pueblo, afectando al pueblo. ¿Mm? O si no, mire usted también lo que está pasando en las elecciones. Yo he visto algunos debates, ya me cansé de verlos, vi los primeros, porque los debates no son más sino que sacarse los trapitos sucios entre todos los políticos y lo único que demuestran es que todos están, Dios mío. No hay más. No hay más. Usted puede ver todos los candidatos. Y todos se culpan entre sí. Es que es culpa del gobierno, es que es culpa de Petro, es que es culpa del ingeniero, es que es culpa de Fico, es que es culpa de Uribe. Hay unos tan necios todavía que siguen hablando de Uribe, de alguien que hace 12 años dejó la presidencia y todavía siguen mencionándolo a Uribe. Incluso esa es la campaña de ellos, antiuribistas 12 años después. Siguen culpando a otros. Yo no soy uribista, a mí me molestan, pero hago la aclaración. Yo no soy de ningún partido político, yo soy cristiano. Yo soy seguidor de Cristo, de Jesús, de las Escrituras. No participo en política, no participaré en política. Jamás. No me interesa, no me llama la atención. Simplemente expongo lo que veo. Toda esa maldad es porque entonces el ejército le echa la culpa a la guerrilla le echa la culpa al ejército, a la policía, a todos los abortistas le echan la culpa al gobierno y a la Biblia. eh, y existe todo eso. Esa falta de incoherencia, ese deseo por culpar a las otras personas de lo que nosotros hacemos mal. Eso es la falta del entendimiento, esa es la maldad que hay en nosotros. Esa es esa naturaleza. Entonces, cuando nosotros nos dedicamos a entender lo que significa ser salvos, empezamos a comprender que Dios nos pide autenticidad, que Dios nos pide coherencia. Y cuando somos auténticos y somos coherentes, comprendemos que los errores que nosotros hemos cometido, las circunstancias que estamos viviendo, son por errores que nosotros hemos cometido. O por lo que hemos hecho mal, o por lo que hemos dejado de hacer, o por lo que hemos hecho a medias. Eso trae una consecuencia. Por eso, una de las cosas que es evidente y que nosotros nos entendemos cuando entendemos el significado de ser salvos por Dios, es que Dios nos enseña y nos pide que vivamos con responsabilidad, que asumamos la autoría de nuestros actos, de nuestros hechos. Más allá de eso, que asumamos la autoría de nuestros propios pensamientos y con ello de nuestras palabras y por ende de nuestros actos. ¿Usted no ha visto que hay gente? No, yo no he dicho eso. No, yo no fui. Ahí hay un candidato, ¿no? Jamás, jamás. Y le ponen el video.
No, yo nunca quise hacer esto y le ponen el video. No tienen responsabilidad ni de sus propios pensamientos, mucho menos de sus palabras y de sus actos. Partiendo de este reconocimiento de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, de nuestras acciones, es como podemos avanzar en nuestro caminar con Dios. Cuando entendemos el significado de lo que es ser salvos por Dios, entonces nos convertimos en cristianos auténticos. Al ser cristianos auténticos, con coherencia, dejamos de culpar a los demás por nuestros hechos, sino que asumimos la responsabilidad de nuestros pensamientos, de nuestras palabras y de nuestros actos. Cuando asumimos esta responsabilidad, entonces empezamos a avanzar en el camino con Dios. O más bien, empezamos a avanzar en el camino hacia Dios. Entonces, sí debemos corregir nuestros pensamientos. Y todo esto parte de un sentimiento. Entonces, el primer acto es corregir lo que sentimos. Porque estos sentimientos hacen que nos desviemos, hace que no afiancemos nuestra vida. ¿En qué? En el querer de Dios, en el sentimiento de Dios. Recuerde que Dios busca nuestro bien. El maestro dijo, ustedes que son malos dan cosas buenas a sus hijos, ¿qué más no hará Dios? Él busca nuestro bien espiritual. Él busca nuestro bien personal. Incluso Él busca nuestro bien material. Él no solo busca que seamos salvos, sino que nuestras falencias, nuestros vacíos, nuestras inseguridades, nuestras heridas sean sanadas. Y que eso conlleve, claro, a un mejor nivel de vida en todo aspecto, que goces de mejor salud, que goces de mejor estatus económico, que goces de mejor eh, familia, que son tres aspectos fundamentales del ser humano, cuando hay esa coherencia. Entonces, vamos hasta ahí, me sigue hasta ahí, la tenemos. Es nuestro sentimiento en nuestra decisión. Dios pone en nosotros el querer como el hacer conforme a su buena voluntad. Pero si nosotros entendemos lo que significa ser salvo, vamos a entender qué es el sentimiento de Dios, qué es el querer de Dios. Y cuando nosotros aceptamos el querer de Dios, que es el significado de lo que es ser salvo, entonces entendemos la necesidad de ser auténticos, de ser coherentes en lo que dice la palabra de Dios y en lo que nosotros creemos. Por eso la palabra de Dios dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Porque no podemos seguirnos comportando como toda la humanidad. Porque ese comportamiento de la humanidad, dése cuenta, siempre redunda y termina en la muerte. Siempre redunda y termina en la muerte, en la destrucción. El profeta Ezequiel decía y deja muy claro que Dios no quiere nuestra muerte. Dios lo que quiere es nuestra conversión. Lo que Él quiere es que dejemos los caminos tortuosos, como lo que estamos viendo. Te pongo un ejemplo claro, es que si tú eres un hombre que no quiere tener hijos, asume la responsabilidad. Dios no te obliga a tener hijos. Ni la sociedad te obliga a tener hijos. Ay, ¿para qué traer hijos a este mundo a que sufran? No los tengas. Nadie te está diciendo que los tengas. Pero asume tu responsabilidad. Si no quieres tener hijos,
Hay una cirugía, hazte la vasectomía. Usa los métodos anticonceptivos del hombre. Ten la responsabilidad de usarlos. Pero hay hombres que no quieren. En promedio, un hombre puede dejar embarazada a 2 mujeres al día. Pero no quieren. Y las mujeres, no, mi cuerpo es mío. Si tu cuerpo es tuyo, entonces domínalo. Entonces asume la responsabilidad. Hay más de 13 métodos, hormonales y no hormonales, que impiden el embarazo. Y mira que yo ni siquiera le estoy hablando. ¿Qué tal si yo es que es la Biblia y los religiosos? Así de necia es la cabeza. Si yo te hablara de los religiosos, yo te digo, como lo prediqué hace unas semanas, la fornicación trae pobreza. Sigue fornicando y sigue pobre, pero por lo menos no trae más hijos. La fornicación trae pobreza, el adulterio trae pobreza. No te quejes, no es culpa del gobierno que vivas en pobreza. No solo material, sino espiritual, sino emocional, personal. Es tu accionar lo que te lleva a eso. Pero bueno, no hablemos del término bíblico. Asume tú tu responsabilidad. Si es tu cuerpo, entonces cuídalo. Pero no, quiero abortar, quiero no solo asesinar, no solo convertir el centro que Dios les dio para que sean vida, para crear vida, convertirlo en un cementerio, sino destruir su organismo, porque el cuerpo no vuelve a ser igual. Ni sentimental, ni emocional, ni físicamente vuelve a ser el mismo. Siempre el fin, mire lo que está pasando en Rusia, siempre el fin del hombre es la muerte, es el daño, es el sufrimiento. Siempre es el fin, siempre conducen a la muerte. Por eso cuando nosotros somos coherentes en nuestra fe, nosotros nos convertimos ¿a qué? A lo que nos guía la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y entonces cuando nosotros ponemos nuestro querer, que es el de Dios en nosotros, y vamos por esa lumbrera, entonces tenemos la coherencia que nos aleja de los caminos tortuosos. Sino que, como está escrito, vivimos por Él y para Él, sin necesidad de ser religiosos ni fanáticos, porque eso no es lo que Él quiere. Cuando entendemos este camino, dejamos a un lado el juicio. El juicio no es decir ni estoy de acuerdo ni estoy en desacuerdo, ni apruebo o desapruebo. El juicio es decir, no opino sobre eso. Simplemente entrego misericordia. Simplemente me limito a eso. Y cuando nosotros hacemos eso, tenemos los medios posibles para hacerlo. Dios nos pone los medios posibles para hacerlo. Entonces nos damos cuenta que los medios principales que tenemos dados por Dios y por ejemplo que Ezequiel nos enseña es que lo primero que es importante es perdonar. Seguido a eso debemos olvidar. Es una decisión decir, lo perdono y me olvido de eso que sucede. Pero es que a veces nos gusta llevar cuenta. Ya va una vez, ya va 2 veces, ya va 3 veces. Nos gusta llevar cuenta y llenarnos de rencor y de resentimiento. Mire, es bien difícil hablar con las personas, sobre todo cuando tienen la mente envejecida. No solo la edad, sino la mente. Porque un síntoma de la mente envejecida, escúcheme muy bien, por favor, y diagnostíquese usted. Un síntoma de la mente envejecida es la quejadera. La persona, el hombre, mujer, que constantemente se queja y mantiene rencores
es que me hizo, es que cómo le parece, es que lo uno tiene, aparte de ser una mentalidad pobre, hermética, cerrada, pobre, aparte de eso, es vieja. Y la mente vieja no sirve para nada. Por eso dice la palabra de Dios y el salmista decía, tú renuevas, me rejuveneces, no el cuerpo físico, me rejuveneces como las águilas, cambias lo que hay, mi mentalidad. Entonces una mente joven, una mente ejercitada, joven, ve como decimos el vaso medio lleno. Entonces se deja de quejar, sino que ve oportunidades. Siempre ve oportunidades. Y entonces cuando nosotros renovamos nuestra mente, pasa lo que dice, por ejemplo, en el Salmo 129. Entendemos, decimos, yo no emito un juicio contra los abortistas, yo no emito un juicio contra Rusia, yo no emito un juicio contra el guerrillero, ni contra el militar, ni con nadie de esos. Yo solo sé que el Señor redimirá a Israel de todos sus delitos si nos convertimos. Empezamos por nosotros, yo he hecho, yo hice, yo fui, yo quité, yo puse, pero Él redimirá, Él me redimirá, o sea, Él me perdonará y Él me restaurará. Entonces, para terminar, yo los invito a que vigilemos nuestros sentimientos, porque nuestros sentimientos son una riqueza que Dios ha puesto en nuestra alma, pero si no los vigilamos, pueden atraparnos, pueden encerrarnos, impidiéndonos razonar, incluso reaccionar, para tomar las decisiones que conllevan entender lo que significa ser salvo, que conllevan entender lo que significa ser salvo. Y obviamente tomar las determinaciones necesarias a ese entendimiento para avanzar en nuestro camino a la conversión, para reconocer los caminos cerrados, los pensamientos cerrados, las acciones, pensamientos, sentimientos alejados de la justicia de Dios y del amor que debemos tener hacia Dios, del amor que debemos tener a nosotros mismos y a nuestros hermanos. Entonces, lo que estamos viendo de manera macro con la guerra, con el aborto, con los terremotos, todas estas señales son invitaciones constantes de parte de Dios para que nos convirtamos, para que seamos conscientes del amor de Dios hacia cada uno de nosotros, para que nos amemos, nos soportemos, nos toleremos. Dios nos ayuda a vivir según su voluntad, renovando con ello nuestra filiación divina y nuestro empeño hacia caminar ante Él. Entonces, renovemos cada día ese deseo de buscar a Dios con más autenticidad. Esforcémonos por descubrir constantemente qué parte de nuestra vida no está sometida a Jesús. Estudiemos la palabra de Dios y pidámosle la luz de su Santo Espíritu, para que no sigamos siendo engañados, para que no nos autoengañemos creyendo que ya somos buenos y que no necesitamos cambiar de modo de ser, de sentir, de pensar y de vivir. Y los dejo con esta cita que la dice el profeta Jeremías 31:33. Pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Cierra sus ojitos, por favor. Dígale, Padre bueno, ayúdame a comprender el inmenso regalo que me has dado al ser salvo y ayúdame a ser transmisor de esa salvación, de llevar a este mundo que está en caos, que está en conflicto, a hacer luz en medio de tinieblas por medio de mi ejemplo, por medio de lo que yo he aprendido, por medio de la coherencia que hay en lo que yo creo y en lo que yo soy. Que tu palabra me guíe
Que tu Santo Espíritu sea luz en cada área de mi vida. Dígale ahí con fe: ayúdame, Señor, a decidir y a determinar los sentimientos que tú pones en mí. Que ya no sean mis propios sentimientos, sino el querer que tú pones en mí, porque tu palabra dice que tú pones el querer como el hacer. Pero ese querer demanda decisión y determinación para hacer luz en medio de tinieblas, para ser sal para la humanidad, para ser esperanza de gloria para aquellos que continúan destituidos de la gloria de Dios, que es la salvación. Ayúdame a no solo existir, Señor, sino a llevar una vida real, verídica ante ti. A convencerme más de la verdad. A convencerme más de que tú eres Dios y de que tú me amas. Continúa tu obra. Buen Dios y Padre, en esta mañana he predicado tu palabra. Y hoy te ruego, Señor, con humildad en mi corazón, que tu Santo Espíritu la lleve a cada uno, a la necesidad de cada uno. Háblanos, Señor, renueva nuestro entendimiento y que estas palabras se graben, Señor, en el corazón de cada uno de los que hoy las escuchan. Que las atesoremos, Señor, y que las pongamos en práctica continuamente. Ayúdanos, Señor, que aquella obra que tú has iniciado pueda ser completada en nosotros. En el nombre de Jesús hoy te ruego, Señor, que los cubras con la sangre poderosa de Jesús a cada uno de los que escuchan esta transmisión, de los que la verán más adelante, que en esta semana que termina, Señor, la podamos terminar en la paz del Hijo de Dios, y esta semana que inicia la podamos iniciar, Señor, con alegría, Señor, porque sabemos que cada día, Señor, es el día que tú has hecho para nosotros, en donde nos gozaremos y nos alegraremos en ti. Confiamos en ti, Señor, y te pido, Señor, que nos bendigas en el nombre de Jesús, con la guianza y ayuda de tu Santo Espíritu. Y todos decimos amén. Amén, amados amigos y hermanos que me escucharon en esta mañana. Les deseo un feliz resto de día. Compartan, vaya si puede, almuerce con su familia, algo rico. Disfruten, sopórtense, ámense, descansen en este día de reposo. Y si Dios nos permite, entonces el día viernes estaremos transmitiendo un nuevo mensaje. Les amo en Cristo Jesús y les deseo que estén muy bien. Dios los bendiga.